Veamos el ejercicio 6 del archivo monotonía y curvatura 3. Nos da una función f de x definida a trozos y nos pide determinar los valores de a y de b sabiendo que la función f de x es derivable en x igual a 0. Si es derivable en x igual a 0, en el punto de rotura, también es continua en esa misma cisa. De esas dos condiciones, derivabilidad en x igual a 0 y continuidad en x igual a 0, sacaré los valores de a y b. Y el apartado b me piden los puntos singulares de la función f de x una vez que hayamos sustituido los valores calculados de a y de b. Nos han dicho que la función es derivable en x igual a 0 y por lo tanto también es continua en x igual a 0. Pues para que la función sea continua en x igual a 0, en el punto de ruptura, los límites laterales y la imagen deben de coincidir. Calculo los límites laterales y la imagen y luego igualo los valores obtenidos. El límite por la izquierda de 0 de la función nos sale 2, tomando la expresión de arriba, puesto que la expresión de arriba se define para todos los valores de x inferiores a 0. La imagen de la función en 0, de la función f de x, es 2, puesto que para x igual a 0 tomamos la expresión de arriba, obteniendo un valor igual al del límite. Y calculando ya el límite de la función f de x, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, obtenemos a raíz de b. Pues hemos empleado la segunda expresión analítica de la función, que se corresponde para aquellas abscisas que son superiores a 0. Para aquellas abscisas cercanas a 0 pero por la derecha. Sustituyendo la x por 0 me queda a raíz de b. Como nos han dicho que la función es derivable y continua, por lo tanto, en x igual a 0, a raíz de b tiene que ser igual a 2. Tiene que coincidir los tres valores. Esa es la condición, la primera condición que nos va a ser útil para averiguar los valores de a y de b. Estudiamos a continuación la derivabilidad de esta función. Más bien, forzamos a que esta función sea derivable en x igual a 0 como dice que tiene que ser la función. Calculamos la derivada de la función del enunciado, esta de aquí, derivando las dos expresiones analíticas. La derivada de la expresión analítica de arriba es 1 menos 2 e elevado a menos x para todas las abscisas inferiores a 0. Y la derivada de la segunda expresión analítica será menos a dividido 2 veces la raíz cuadrada de b menos x. Expresión analítica de la función derivada para las abscisas superiores a 0. Nos han dicho que la función tiene que ser derivable en x igual a 0. Por lo tanto, las derivadas laterales evaluadas a izquierda y derecha del 0 tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Calculo el valor de la derivada en 0 por la izquierda, utilizando evidentemente la expresión analítica de la función derivada para todos los x que son inferiores a 0, puesto que me acerco a 0 por la izquierda, y sustituyendo la x por 0 me queda menos 1. Calculo la derivada en 0 por la derecha, y si me acerco a 0 por la derecha, utilizo la expresión de abajo de la derivada. Sustituyo la x por 0 y me queda menos a partido 2 raíz de b. Como nos dice el enunciado que en x igual a 0 en el punto de ruptura tiene que ser derivable la función, estas dos derivadas laterales deben de coincidir y entonces las igualamos. Igualamos menos a partido 2 raíz de b igual a menos 1. O sea, a partido 2 raíz de b igual a 1. De esta ecuación de aquí, de esta igualdad, y de esta otra de aquí, obtendré los valores de a y de b. De la
ecuación de aquí, me queda que a es igual a 2 raíz de b, que es lo que tengo puesto aquí. Este valor de a lo sustituye en la ecuación de arriba, obtenida de la continuidad de la función en x igual a 0. Y entonces me queda que 2 raíz de b, que es a, multiplicado por raíz de b, es igual a 2. Simplificando los doses, me queda, y al multiplicar las raíces cuadradas, me queda b igual a 1. b igual a 1 y a igual a 2 son los valores que tienen que tomar estas dos letras para que la función sea continua y derivable en x igual a 0, que era lo que nos pedía el primer apartado del ejercicio. La función será derivable en x igual a 0 si a es igual a 2 y b igual a 1. A continuación nos pide calcular los puntos singulares de la función para los valores obtenidos, para estos dos de aquí. La función del enunciado, sustituyendo la a igual a 2 y el b igual a 1, nos queda esta función de aquí. Lo primero que vamos a hacer es analizar el dominio, como siempre, de la función, antes de estudiar el crecimiento y decrecimiento y los puntos singulares de la función. Esta es una función definida a trozos, donde la primera expresión analítica de la función está definida para todas las abscisas inferiores o iguales a 0. Esta primera expresión analítica no plantea ningún problema para ninguna x que esté incluido en ese intervalo, en el intervalo que va desde menos infinito a 0. La expresión analítica segunda de la función, referida a todas las abscisas superiores a 0, sí que nos puede plantear un problema para algunas abscisas de este intervalo, puesto que, como sabemos, todas las raíces cuadradas, el radicando debe ser forzosamente mayor o igual que 0. 1 menos x debe ser positivo o al menos igual a 0. Resuelvo esta ecuación y me queda que esta expresión analítica, esta segunda expresión analítica de la función, solamente va a estar definida para todas las x que sean inferiores a 1 e iguales a 1. Pero como también, por la definición de la propia función, esta expresión analítica está definida para todos los x superiores a 0, resulta que esta expresión analítica de aquí, la segunda, va a estar definida para todos los x comprendidos o pertenecientes al intervalo que va de 0 abierto en 0 al 1 cerrado en 1. El dominio de la función nos queda por tanto restringido por la segunda expresión analítica de la función. El dominio de la función va desde menos infinito a 0, con esta expresión analítica, y de 0 hasta 1, igual a 1, para esta expresión analítica de aquí. Por lo tanto, el dominio de la función de f de x va desde menos infinito a 1 cerrado en 1. Este es el dominio de la función f de x. Derivamos esta función y la igualamos a 0 para calcular los puntos singulares. La derivada de la función es esta de aquí. Ya la habíamos calculado antes. La tenemos aquí. Pero aquí la teníamos en función de a y de b. Sustituyendo la a por 2 y la b por 1, pues ya tenemos la expresión de la función derivada, que la tengo aquí. A continuación, para calcular los puntos singulares, igualo la primera derivada a 0. Igualar la primera derivada a 0 significa igualar cada una de sus expresiones analíticas a 0. Igualo la primera expresión analítica a 0, despejando, trasladando el menos 2e elevado a menos x al otro lado, me queda 2 que multiplica a e elevado a menos x, igual a 1, y el 2 que multiplica a la exponencial pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto me queda un medio igual a la exponencial de menos x, a e elevado a menos x. Tomo logaritmos neperianos a los dos miembros de la ecuación. Me queda el logaritmo neperiano de un medio es igual a logaritmo neperiano de esta exponencial.
Pero el logaritmo neperiano de esta exponencial nos queda el exponente, menos x. Este 1/2 sabemos que es un 2 elevado a menos 1. Aplicando propiedades de logaritmos, nos queda que el menos 1 pasa por delante multiplicando, nos queda que menos logaritmo neperiano de 2 es igual a menos x. Los menos y los menos se van, bueno, no es que se vaya, sino que multiplico por menos 1 toda la ecuación, y me queda que el logaritmo neperiano de 2 es igual a x, que es lo que pongo aquí. La solución a esta ecuación es que x sea igual al logaritmo neperiano de 2, que tiene un valor aproximado de 0,69. Esta cisa, en la que se me anula esta expresión analítica de aquí, que es la expresión analítica de la función para este intervalo, no está incluida en el menos infinito 0, que es el intervalo para el que se ha definido o al que se refiere la expresión analítica primera de esta función derivada. Como no está incluida esta cisa que me anula esta expresión, no está incluida en el intervalo que va de menos infinito a 0, intervalo para el que se refiere esta expresión, no tenemos un punto singular de la función, del enunciado. No lo podemos admitir como punto singular. Ahora hacemos lo mismo con la expresión analítica segunda de la derivada, lo igualamos a 0 y comprobamos que evidentemente nunca puede anularse. No existe una cisa que me anule esta expresión. Por lo tanto, para cualquier x perteneciente al intervalo de definición correspondiente a esta expresión analítica de la derivada, no se anula la derivada. Conclusión, no tenemos puntos singulares. La función f de x del enunciado no tiene puntos singulares, no tiene extremos relativos. Y en virtud de ello, sabemos que entonces la función siempre o es creciente o siempre es decreciente. Es decir, que es monótona en su dominio. Y el dominio sabemos que va desde menos infinito a 1. Como ese dominio se lo reparten entre estas dos expresiones analíticas, ese dominio se lo reparten entre estas dos expresiones analíticas de la derivada, vamos a comprobar que la derivada toma el mismo signo en los dos intervalos que configuran el dominio de la función. La expresión analítica de la derivada de la función en el menos infinito 0 es esta de aquí, 1 menos 2 que multiplica a elevado a menos x. Pues analizo el signo de la primera derivada en ese intervalo, de menos infinito a 0, tomo un valor comprendido en ese intervalo, el menos 1, y si hago la derivada, calculo la imagen de la derivada, la derivada en x igual a menos 1, que corresponde a este intervalo, tomo esta expresión, sustituyo por menos 1, y me queda una cantidad que es negativa, lo cual significa que la función del enunciado es decreciente en este tramo que va desde menos infinito a 0 del dominio. Sabemos que cuando nos movemos de 0 a 1, la expresión analítica de la derivada es esta de aquí. La tomo para averiguar el signo de la derivada en ese tramo, en el tramo que va de 0 a 1, cerrado en 1. Tomo un valor cualquiera de ese intervalo, el 0,5, hago f' de 0,5 y para este intervalo tomo esta expresión, sustituyendo el 0,5, lo de abajo es positivo y lo de arriba va a salir negativo. Por lo tanto, la función, la primera derivada de la función, toma valor negativo, significa que la derivada, que la función del enunciado es decreciente. Como vemos, la función es monótona, decreciente en todo su dominio de definición, que es el menos infinito al 1, cerrado. No existen puntos singulares. Es lo que pongo aquí, que la función es monótona decreciente. Es decir, que siempre decrece en su dominio de definición.